Pues se considera que la voluntad es más importante que la inteligencia, porque la voluntad es la disposición para hacer algo interesante y sugerente para ti que de entrada cuesta. Si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. La primera epidemia psicológica hoy en Occidente no es la ansiedad ni la depresión, es el divorcio. Primero le di el amor. Para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo. De hecho, muchas crisis de pareja no son tales, son crisis personales que afectan a la pareja. ¿Cómo hacemos para impulsar las emociones positivas en un día a día? Una educación de la mirada, aprender a ver siempre lo bueno que hay y lo bueno que tenemos. Anécdota de hace poco, cruzo la calle Serrano y me encuentro una chica que ayuda a un ciego a cruzar la calle. El ciego iba con un bastón y cuando cruza la acera, la chica le dio el brazo, yo iba al lado y me dice, si este hombre viera, sería feliz. Yo saco mi agenda y apunto, digo, pero qué frase, porque yo veo perfectamente y no soy feliz porque veo. Aprender a valorar las cosas buenas que tienes en ti. El que la hace la paga. Si alguien te ha hecho algo, la motivación es el odio. Y el odio es un motor. Lo que pasa es que es muy duro en la vida tener como motor el odio. Es mejor tener el amor e intentar ver a los demás en el lado positivo, el lado sano. Decía una frase que le preguntaron a Ratzinger, Señor, que vea a los demás con tus ojos, paréntesis, de amor y misericordia. Cierra paréntesis. ¿Qué hacemos si alguien de nuestro equipo se siente desmotivado, lo sentimos apagado? Ahí entra la figura del líder. La palabra líder viene del inglés. Líder es el que va adelante, ¿no? Pero va adelante con su ejemplo, con su ejemplaridad. Para ser líder hace falta tener las ideas claras, tener personalidad, tener la facultad para sacar siempre lo mejor de la persona que está enfrente, visión positiva y también perspectiva. Un centro de cuidados paliativos hizo la siguiente investigación, también se ha hecho en Madrid, en el Centro Laguna. Preguntarle a la gente cuando está en el lecho de muerte, ¿de qué te arrepientes más? Los dos arrepentimientos mayores son: madurez es aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Una cierta justeza de juicio. Hemos visto esta semana mucho Simone, ¿no? Que es un chico joven, soltero, que huye del compromiso. Esto los americanos le llaman Panic Commitment Syndrome. Y esto provoca un hecho que es nuevo en la sociedad occidental, que es la cantidad de mujeres jóvenes de 30 y algo de años solteras que no encuentran un hombre. ¿Cómo se puede salir de esa situación? Pues la mejor manera es explicarle a un Simón lo que tiene. Tú eres una persona que tienes pánico, tienes miedo a comprometerse, a perder la libertad. Miren usted, lo resumiría de la siguiente manera. Solo quien es libre es capaz de comprometerse. Muy buenas, hoy estamos con el doctor Enrique Rojas, escritor y psiquiatra número 1 de España, referente por sus libros en felicidad, amor o gestión emocional. El doctor Rojas va a ser ponente del Clinic Summit 2026 y en el podcast de hoy vamos a hablar de temas súper interesantes como claves para una mejor gestión emocional para empresarios, cómo trabajar la motivación y la felicidad en equipos de alto rendimiento y claves para vivir una vida plena y sin arrepentimientos. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Lo primero, doctor, mil gracias por acogernos en tu despacho y te queríamos preguntar, ¿cuáles son algunas claves para gestionar el estrés y la ansiedad para otros propietarios de clínicas médicas como la suya? Bueno, el estrés tiene ahí varios matices en este campo. Está el estrés, la ansiedad y la crisis de pánico. Son tres conceptos que están muy entrelazados, pero hay matices diferenciales. El estrés es el ritmo de vida profesional trepidante en el que uno, sin darse cuenta, cae en lo que hoy se llama la adicción al trabajo, en inglés workaholic. Entonces, la primera recomendación para una persona que ocurre esto es que sea consciente, que se dé cuenta de que lleva un ritmo de trabajo excesivo. Una cosa es trabajar para vivir y otra vivir para trabajar. Es un matiz diferencial. En segundo lugar está la ansiedad. Lo mejor para el estrés profesional es aprender a decir que no sin sentirse uno culpable. Es decir, no querer asumir tantas responsabilidades, en este caso clínicas, de los médicos que nos escuchan, y decir que no. En segundo lugar está la ansiedad. La ansiedad, los ingleses, la psiquiatría anglosajona utiliza la expresión que es free frightened anxiety, que es un estado de ánimo, de inquietud, de desasosiego, en donde aparece una serie de síntomas físicos, pues taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, hipersudoración, etc. Y luego está una modalidad que es la crisis de ansiedad o crisis de pánico, en inglés panic attack, que consiste en un episodio breve que dura 3, 4, 5 minutos, produce una tormenta psicosomática de gran intensidad, lo que anteriormente he dicho, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, y aparecen 3 espectros amenazadores en la crisis. 3. Esto no lo dice el paciente, sino lo dice el explorador que está escuchando, lo que son temor a la muerte, temor a la locura
y temor al perder el control. Es decir, asoman en el telón de fondo de la vivencia del sujeto, ¿no? Y esto produce las crisis de ansiedad o crisis de pánico, un miedo anticipatorio que se añade, es decir, mira que si esto que me ha ocurrido se repite estando en una fiesta, en una boda, en un evento especial y me da. Y entonces nosotros en esos casos hacemos un tratamiento psicológico que consiste en darles pautas de conducta para gestionar de la mejor manera posible cuando llama a la puerta de esa persona la crisis de ansiedad. Vale, me encanta, doctor. Y le iba a preguntar, una vez que ya tenemos determinada, vale, estoy sufriendo esta emoción, ¿cómo podemos reaccionar de la mejor forma posible, por ejemplo, con estas emociones que me planteabas? Bueno, nosotros lo que hacemos es enseñarle a nuestros pacientes que tienen esa ansiedad a sistematizar de forma sana el pensamiento. No olvidemos que nuestro pensamiento es nuestro compañero permanente, eso lo sabemos los psiquiatras y los psicólogos. Piense usted que en las facultades de medicina o en las facultades de psicología existe una asignatura que se da durante un curso académico que se llama Psicología del Pensamiento. Es decir, cómo yo soy capaz de procesar la información y las ideas que circulan por mi cabeza. Entonces, en ese momento nosotros le enseñamos al paciente a tener una mensajería cognitiva privada. Es decir, cuando él nota que viene esta sensación, estamos hablando ya de la crisis de ansiedad, en que él sea capaz de decirse a sí mismo una serie de sentencias o frases breves, sin ruido de palabras, en el cual él trata de tranquilizar su mente. Tranquilo, que no pasa nada, no te dejes invadir de pensamientos negativos, aprende a respirar profundamente y a hacer una respiración rápida, tomando aire por las fosas nasales y expulsándolo por la boca. No te adelantes en negativo, quita la importancia a cualquier sensación somática o psicológica que notes. Estos pacientes tienen, es una medida fundamental, un fast acting medication, una medicación de acción rápida que llevan consigo. Es decir, nosotros en el campo de la ansiedad tenemos ansiolíticos que tienen una acción pronta, rápida, inmediata, pasa igual que en los procesos cardíacos, en el que un paciente toma un cardiotónico y en unos minutos se produce un bombeo cardíaco. Mutatis mutandi, nosotros le damos a una persona esa medicación que la lleva consigo y que en ese momento se la toma. Por lo tanto, es enseñar a una persona a gobernar bien esto. Voy a hacerle una anotación, una nota a pie de página sobre este concepto del concepto clínico que es muy fino. Existen mecanismos de sugestión en nuestra vida que pueden ser positivos o negativos. O sea, una persona que tiene ansiedad o que tiene estrés se sugestiona y empieza a pensar pues que tiene un bloqueo mental, que no tiene memoria, que ha disminuido su capacidad, la finura de su capacidad de pensar y un largo etcétera. Entonces, le voy a poner dos ejemplos clínicos que son muy gráficos para que la gente que nos escuche capte esta idea, que es cómo funcionan los mecanismos de sugestión. Sugestión negativa. Estoy viendo a la señora que tiene 50 y tantos años, que viene con su marido y tiene mucha ansiedad. Y nosotros cuantificamos lo cualitativo, es decir, tenemos escalas de conducta. Yo te he diseñado, por ejemplo, una que es una escala pentadimensional para captar la intensidad de la ansiedad, en el que se le pasa al paciente y va respondiendo. Son 20 preguntas por cada bloque. Pues, por ejemplo, estoy francamente tranquila, 0. Estoy algo nerviosa, 1. Estoy muy nerviosa, 2. Estoy hipernerviosa todo el día, 3. Entonces va subrayando, con lo cual se cuantifica el estado de ánimo. Pues bien, me dice esta señora que es hipocondríaca, es decir, que es una persona que está siempre observándose su cuerpo, sus sensaciones corporales. Doctor, yo solo puedo tomar esta pastilla, me dice el nombre de un fármaco, que es 1 miligramo de lorazepam, que no es nada para la intensidad que tiene de la ansiedad, y le digo, estando su marido delante, le voy a dar una medicación a ver qué tal le sienta. Le doy una medicación, se la toma con un vasito de agua, vuelve a los 10 minutos y está temblando. Me dice, doctor, me dice, la medicación, que no respira, que no. Salgo del despacho donde estoy con ella, le digo al marido, le he dado un placebo, le he dado una pastilla de azúcar. Es decir, la sugestión negativa hace que ella en ese momento, con sus pensamientos nocivos, se llaman pensamientos intrusos negativos, dice, me va a sentar mal, el doctor me da una medicación, no sabe lo que es, y se ve. Sugestión positiva. Subo en el ascensor del Instituto Rojas Estapé, viernes por la mañana, son las 10, subo con un señor de Bilbao y le pregunto por el ascensor, ¿qué tal estás? Dice, mal, tengo mucha ansiedad, he tenido ayer una discusión fuerte con mi mujer, no me encontré, dame algo, tú que me conoces bien, es un paciente mío que le conoce mucho tiempo, dame algo porque no estoy bien. Bajo al box de la segunda planta de que tenemos el Instituto Rojas Estapé, le doy una pastilla, le doy un vaso con agua y pasa un rato y me dice una de las secretarias, doctor,
el señor de Bilbao que tiene la cita ahora está roncando. Digo, bueno, pues vamos a posponerle la cita, en vez de la hora que le toca, vamos a ponerla a primera hora de la tarde. Pasa un rato, vuelve el señor y me dice, doctor, ha sido impresionante lo que me has dado. Me he quedado, qué paz me ha dado. Dame un envase de estos y me lo llevo. Digo, el próximo te lo doy, ¿no? Yo le había dado, no se lo dije a él, una pastilla de azúcar, un placebo. Es decir, la importancia del médico, por un lado, en la sugestión positiva, y la importancia negativa de los pensamientos que producen, que fabrican esa ansiedad. Es un ejemplo clínico que tiene cierto interés. Me parece súper interesante, doctor. Y de cara a, por ejemplo, miembros de equipos de los líderes empresariales que nos estén escuchando, igual ellos son capaces, los líderes, de tirar para adelante con todo, porque al final es lo que tienen que hacer. Pero ¿qué hacemos si alguien de nuestro equipo se siente desmotivado, lo sentimos apagado? ¿Cómo podemos reaccionar? Bueno, ahí entra la figura del líder. La palabra líder viene del inglés. Líder es el que va adelante, ¿no? Pero va adelante con su ejemplo, con su ejemplaridad. Para ser líder hace falta tener las ideas claras, tener personalidad, tener la facultad para sacar siempre lo mejor de la persona que está enfrente, visión positiva y también perspectiva. El líder tiene perspectiva. Es decir, estamos viviendo en una época en la que mucha gente vive el cortoplacismo. Entonces, cuando eres líder, tienes una visión larga, tienes perspectiva. Es decir, ves la vida del otro y la propia desde una cierta altura. Y esto significa ser capaz de poner las luces largas en la vida personal, no las cortas. Y entonces lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas, son los fracasos. Si aprendes las lecciones que te traen. Lo diría en una fórmula un poco metafórica. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Me encanta, doctor. Muy interesante y, sobre todo, estos problemas emocionales que nos acechan en la vida, ¿cómo determinar si es un problema emocional pasajero, una ruptura, lo que sea, o si es algo que necesitaríamos buscar ayuda profesional? Bueno, la diferencia es, porque todos tenemos, yo tengo un libro que se llama Comprende tus emociones, en donde yo analizo todas las principales emociones, que son todas bipolares: alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infortunio. Es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la frontera entre lo que es sano, normal, y lo que no lo es? Cuando es patológico, es enfermizo, es negativo, cuando te impide funcionar en tu vida habitual de forma sana, con tu familia, en tu trabajo profesional. Entonces, pues yo puedo estar triste por algo que me ha ocurrido, pero si tengo una depresión clínica, yo tengo ganas de llorar, tengo ideas negativas, no me muevo, no hablo, me voy de excursión al pasado. O sea, tanto la frontera es, uno necesita ayuda clínica desde el punto de vista psicológico cuando la emoción le impide funcionar de forma sana. Me encanta. Y a nivel de cuando hay una situación externa a nosotros, una crisis, una pandemia, situaciones difíciles que pueden darse en la vida de un empresario, ¿cómo mantenemos la motivación de un equipo o incluso la nuestra propia ante momentos difíciles? Bueno, ahí está lo que he dicho. La palabra motivación viene del latín, motus, que significa lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Entonces, y la motivación tiene, la persona que dirige un equipo tiene que saber motivar a la gente y saber las fortalezas y las debilidades del que tiene enfrente. Y entonces, y es la magia de la palabra. Es decir, y eso, nosotros los psiquiatras utilizamos una palabra que es psicoterapia, que es la estimulación psicológica, ¿no? Entonces, la estimulación o la motivación puede ser física, profesional, psicológica, social, cultural. Es decir, por ejemplo, descubrir un Mediterráneo, decirle, oye, pues deberías estudiar más. Pensemos en un equipo de médicos. Una de las cosas fundamentales, nosotros aquí en el Instituto Rojas Estapé tratamos de que nuestro equipo, la gente que trabaja con nosotros, estudie con frecuencia, es decir, estudie todas las semanas 3, 4, 5 horas. Taking time under the stones, dicen los ingleses, sacando tiempo debajo de las piedras, ¿no? Y esa es la motivación, el que se abandona, se adocena, se deja, mal camino. Entonces ahí entra la importancia del que dirige un equipo, ¿no? Y hay un telón de fondo que va a ser mi conferencia del próximo febrero, que es la felicidad. Mire usted, la felicidad es un tema, no me ha preguntado usted por eso. Ahora íbamos a ello. La felicidad es un tema de una enorme importancia. O sea, hoy se habla de la felicidad, pero tenemos que tener presente que es un mar sin orillas. Los ingleses dicen a bottomless well,
no tiene fondo, depende de muchos factores. Vería dos cosas de entrada sobre la felicidad. Acabo de dar yo un curso sobre este tema en Sydney, en Australia, hace unos meses, ¿no? La capital de Sydney es Canberra, pero la capital económica es Sydney. Hay una felicidad puntual y una felicidad estructural. La felicidad puntual es hoy y ahora. Felices Navidades, feliz fin de semana, feliz cumpleaños. Es decir, cosas concretas. Uno para el reloj y saborea la positividad del momento. Y eso es un arte. Hay gente que no sabe hacerlo, ¿no? Y luego está, en el otro extremo, una felicidad estructural, que es arqueo de caja, balance existencial, y en el que yo exploro, escruto, observo, capto, registro los 4 grandes temas del proyecto personal de vida, los 4, y salen a la palestra. Amor, trabajo, cultura y amistad. Y de cada uno de ellos se abre en abanico, ¿no? Y entonces muchas veces no hacemos exploraciones porque pues, la vida es dura, es deficiente, se ha equivocado uno en los grandes temas, entonces uno prefiere no explorar. Pero esta segunda es muy importante porque es... hago cuentas conmigo mismo. Entonces, ¿cómo va mi vida afectiva? ¿Cómo va mi vida profesional? Las 2 grandes piezas de la felicidad son amor y trabajo. Hay más, ¿no? No hay felicidad sin amor, podría decir. Y no hay amor sin cultura. Entonces, hay que pensar qué importante es esto, ¿no? Y luego está un dato que no quiero dejarlo en el tintero. Mi hija Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra y que trabaja con nosotros. Tengo otra que es psicóloga, que es Isabel, que también está en nuestro equipo. Pero mi hija Marian dice una cosa que me parece muy acertada. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Voy a ponerle un ejemplo a los que nos están escuchando. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que es Tomás Moro. Tomás Moro muere en 1535, en la época de Enrique VIII. Él fue Lord Canciller con él. Y Tomás Moro no era amigo del rey, los reyes no tienen amigos, pero bueno. Y el rey le instó a que firmara un documento que él no quería, que él no lo veía claro, en su conciencia no estaba ese documento y no lo firmó. Estamos hablando del siglo XVI, la primera atisbo de democracia se da en Inglaterra en 1748, que era la Revolución Británica. Entonces no había democracia y Tomás Moro no firma ese documento y va a la cárcel. Y muere en la cárcel. Le cortaron la cabeza con un hacha un verdugo. Cuando subía al cadalso, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa en 1789, un matiz histórico, ¿no? Y cuando Tomás Moro sube al cadalso, repetía esta frase en latín. Él tiene, en aquella época se estudiaba latín, hoy todavía en Inglaterra se sigue estudiando latín en ciertos ambientes, y repetía una frase Tomás Moro: yo soy quid nil adventes et omnium possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales y muero feliz. La felicidad no depende de la realidad. La lectura que hizo este hombre fue impresionante. En Inglaterra no ha tenido en 4 siglos y medio un personaje de la catadura moral de Tomás Moro. La lectura. Otro ejemplo de la interpretación de la realidad. Alexander Solzhenitsyn estuvo 8 años en un gulag ruso a 40 bajo cero, perdió 15 kilos, fue tratado como un animal de yugo, construyeron puentes, ferrocarriles, y escribió 2 libros allí muy importantes. Uno, Un día en la vida de Iván Desinovich, que es un libro sobre un día en la cárcel, que es patético. En las cárceles rusas era el comunismo más duro, ¿no? Y otro que fue Archipiélago Gulag. Y él dice que fue la época más interesante de su vida, a 40 bajo, y descubrió la amistad de los presos con los que él compartía la vida. Él recibió el premio Nobel en 1970. Archipiélago fue un libro histórico, importantísimo. Es decir, vuelve a la idea. La felicidad depende de cómo yo leo lo que me pasa a mí. Insisto, y saber que muchas veces momentos difíciles, momentos malos, nos ayudan y nos descubren la humanidad. Es decir, no creernos más de lo que somos, ¿no? Por lo tanto, he visto mucha gente que lo tiene todo en lo material y no es feliz. Y he visto mucha gente que vive modestamente que tiene un grado de felicidad muy alto. Esos momentos duros de los que habla, doctor, esas oportunidades de crecimiento, hay veces que un empresario puede que acumule mucha carga emocional o yo me echo carga y al final acaban explotando. ¿Cómo evitar que explotemos a nivel emocional en un momento dado? Bueno, hay una cosa que yo suelo decir,
entre las muchas cosas que he escrito y que he dicho sobre la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, la capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y, mutatis mutandis, una persona que no olvida traumas, durezas, acontecimientos negativos, vivencias traumáticas o impactantes, se convierte en una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Eso se llama Freud persona neurótica. En cambio, cuando tú eres capaz de perdonarte a ti mismo, fallos personales, errores que has cometido y perdonar a los demás, porque el rencor, la palabra rencor significa sentirse dolido y no olvidar. Y el rencor es una mochila que va contra uno, no va contra el otro. Y yo, cuando se lo explico a mis pacientes que tienen rencores antiguos que no han sabido cerrar o heridas psicológicas que no han sabido superar, pues eso tiene un efecto muy negativo. Una persona se convierte en alguien raro, extraño. Es decir, no olvidemos que el primer contacto con la realidad es cómo me llevo yo conmigo mismo. Yo suelo decir que la primera puerta de entrada en el castillo de la felicidad, la primera, es tener una personalidad equilibrada, no perfecta, que significa me llevo bien conmigo mismo, conozco mis limitaciones y mis posibilidades, quiero mejorar, quiero corregir mis defectos, estoy contento con mi forma de ser, sin caer en el narcisismo, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Me encanta. El rencor, si no, sería como ese veneno, ¿no? Que a veces te tomas y que no te da nada bueno. El rencor es un veneno, pero es contra mí, porque uno piensa, decía la ley del talión en el mundo antiguo, en el mundo hebreo, decía el que la hace la paga. Y si alguien te ha hecho algo, la motivación es el odio, y el odio es un motor. Lo que pasa es que es muy duro en la vida tener como motor el odio. Es mejor tener el amor, que es intentar ver a los demás en el lado positivo, el lado sano. Decía, viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia, una frase que le preguntaron a Ratzinger cuando era cardenal en Roma. Se metió con él un periodista alemán que se llama el director de Frankfurt Allgemeine, Peter Siebel, y se metió con él mucho y le dijo que tenía mala fama y que era demasiado estricto. Bueno, luego se hizo amigo de él y al final Ratzinger le dijo: repita usted esta sentencia que le voy a dar ahora. Y entonces él apuntó en un libro, él tenía una letra de niño de colegio muy pequeña, y que era como una ejaculatoria: Señor, que vea a los demás con tus ojos, paréntesis, de amor y misericordia, cierra paréntesis. Me encanta, doctor. Y para ahondar más en este sujeto de la felicidad, que ha escrito un libro muy interesante que a mí me cambió mucho la vida hace años, de todo lo que tienes que saber sobre la vida, en él se aborda mucho el tema de la felicidad y en concreto de 3 conceptos que me gustaría que hablásemos un poco más de ellos. El primero, de educar la voluntad, tener un proyecto de vida y laboral ilusionante o cultivar buenas relaciones desde el amor. ¿A qué se refiere con estos conceptos y cómo nos pueden ayudar? En primer lugar, nosotros tenemos un patrimonio psicológico que son una serie de herramientas que están dentro de nosotros, que se hospedan en nuestra psicología. Son la percepción, la memoria, el pensamiento, la conciencia, la afectividad. Bueno, las tres más importantes son la voluntad, la inteligencia y la afectividad. Son 3 piezas que no tiene el animal y son aquellas que nos distinguen. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y ir a por ellos. Objetivos medibles, ¿no? Un ejemplo, alguien dice: yo quiero ser más culto. Eso es muy vago. El objetivo es medible. Yo quiero leer 2 libros al mes. Otra persona dice: quiero mejorar la relación con mis hijos. Demasiado vago. Ahí entra la voluntad. Voy a ver a cada uno de mis hijos una vez al mes y hablar cómo van los estudios, cómo van los amigos, cómo se encuentra en la familia. Bueno, y la voluntad tiene un objetivo, que es el bien, y esto se llama en latín bono. La segunda pieza es la inteligencia, que es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Y hoy hablamos de muchas inteligencias, hablamos de 12 o 14 inteligencias, pensemos en la inteligencia artificial que está a la vuelta de la esquina. Bueno, y la inteligencia busca la verdad, y esto se llama verum. Y en tercer lugar, la afectividad. La afectividad es todo el mundo todo el mundo emocional y sentimental que está dentro de nosotros. Y aparece, pues, en la palabra sentimiento significa estado de ánimo positivo o negativo, que me acerca o me aleja de la persona o de la cosa que está delante de mí. Si me atrae una chica, el sentimiento es de ir hacia ella y de hablar con ella. Por ejemplo, un chico joven que es una chica atractiva, sugerente, bueno, o el rechazo, o sea, me han producido una reacción negativa, ¿no? Bueno, en cambio la emoción, que es una modalidad un poco distinta, es un estado de ánimo
interno, positivo o negativo, de mucha intensidad y breve. Pensemos pues, en la ansiedad, el miedo, la melancolía, la rabia, ¿no? Eso y se acompañan de un cortejo somático, que el sentimiento no lo tiene, ¿no? Bien, la afectividad busca la belleza y eso se llama pulcro. Por lo tanto, la voluntad busca lo bueno, la inteligencia busca la verdad y la afectividad busca la belleza. Son 3 piezas clave. Entonces, hoy se considera que la voluntad es más importante que la inteligencia, porque la voluntad es la disposición para hacer algo interesante y sugerente para ti que de entrada cuesta. Piense usted en los estudios. Un estudiante universitario, un termómetro de él es si aprovecha el tiempo, si va a clases, si toma apuntes, cómo es capaz de adquirir hábito de estudio. Entonces, lo diría de esta manera: la voluntad es la joya de la corona de la conducta y el que la tiene posee un tesoro. Si tienes voluntad, esto me gustaría que quedara si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. O dicho de otra manera, uno de los indicadores de madurez de la personalidad más rotundos es este, y al revés. Uno de los indicadores de una persona inmadura es una voluntad frágil, poco educada, que hace lo que te apetece, que no se plantea, que no concreta, ¿no? Y esto es un síntoma de inmadurez, ¿no? En segundo lugar está la inteligencia, que es la captación de la realidad. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Hoy, nosotros acabamos de dar un curso este año en Teatro Príncipe Pío con 1.500 personas, mi hija María, mi hija Isabel y yo, presentado el curso por mi hija Cristina, que la hacía de presentadora del curso, sobre inteligencia emocional. Explicarle a la gente qué está pasando. No quiero ser negativo. La primera epidemia psicológica hoy en Occidente, yo viajo mucho y cuando viajas mucho te das cuenta de cómo está la situación de cómo se ha unificado lo que decía Manluja, en el mundo se ha convertido en un planeta global, ¿no? La primera epidemia psicológica hoy en el adulto no es la ansiedad ni la depresión, es el divorcio. Dicen los americanos, one couple after another broken. Una pareja rota y otra rota. ¿Por qué? El tema es muy complejo y tiene muchos matices, pero lo que está claro es que hay que enseñar a la gente a tener este binomio dentro de nosotros, que es mezclar con arte corazón y cabeza, sentimientos y razones. Y es fundamental. Piensa usted, por ejemplo, el año pasado, o sea, el curso pasado di yo, mi conferencia en la inteligencia emocional era sobre las leyes del amor. Igual que existe la ley de la gravedad, todo cuerpo suspendido en el espacio cae por su propio peso, la ley de la fusión de los cuerpos, la ley estímulo-respuesta. Existen leyes en la, voy a decirle 2. Primero, la ley del amor. Para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo. De hecho, muchas crisis de pareja no son tales, son crisis personales que afectan a la pareja. Y entonces, no hay preparación. Lo he dicho antes de pasada, no hay amor sin cultura. Otra ley del amor, los polos opuestos se atraen. Esto está en Freud, el padre del psicoanálisis. Es decir, una persona tímida, retraída, introvertida, le va a una persona abierta, comunicativa, expansiva. Y esto es así, una persona muy cerebral le va a otra muy afectiva. Por lo tanto, estos serían los tres temas. Insisto, la voluntad hoy se considera que tiene una relevancia psicológica mayor que las otras herramientas. Me encanta, doctor. Y respecto a esta causa y esta patología de los divorcios que hay en Occidente, le quería preguntar, para todos los empresarios que nos escuchan, ¿cómo combinar satisfactoriamente la ruta profesional y la vida personal, que a veces entran en conflicto, ¿no? Parejas que, pues que una persona igual dedica mucho tiempo a su trabajo y que a la otra persona no le parece correcto. ¿Cómo se equilibra? O sea, el tema en la vida es un arte. La vida es un arte y el arte de vivir está... André Murat tiene un libro que se llama así, El arte de vivir, que es cómo compaginar a la vez todas las cosas que son importantes. Piense usted, por ejemplo, he dicho amor, trabajo, cultura, amistad. Yo añadiría un quinto punto, que son las aficiones. Es decir, la afición es el descanso del guerrero, del trabajo, ¿dónde va? Piense usted, la gente que tiene cultura va a un libro, una novela, un ensayo, un museo, algo que le enriquece como persona. La persona que no tiene cultura, las rampas deslizantes son las redes sociales, la televisión, las pantallas, es decir, aquello que no le exige nada. Porque ahora, ¿no ve usted que vivimos en la era audiovisual? Entonces, claro, nosotros fomentamos mucho en la gente la lectura. Y la lectura es la aristocracia de la conducta. Es decir, tú tienes que apagar el móvil,
tienes que apagar las redes sociales, la televisión. El que hace eso, que lo hace poca gente, es un aristócrata y llega lejos. Y la lectura es impresionante, es decir, es poner los 5 sentidos en un texto que tienes delante. Piense usted una buena novela, un ensayo, un buen libro, no sé, un libro de psicología, hoy que estamos en la psicologización de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es decir, demostrarle a la gente que la cultura es libertad. O sea, la cultura es convertir, lo diría de esta manera, la cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Me encanta. Y a la hora de arrepentimientos comunes, doctor, cuando alguien viene a la consulta, ¿qué es lo que más se suele arrepentir la gente a la hora de... Bueno, hay un tema muy curioso del arrepentimiento. Un grupo de investigadores australianos y concretamente una enfermera que ha trabajado, que se llama Nora Daiken, que ha trabajado en un centro de cuidados paliativos, hizo la siguiente investigación. También se ha hecho en Madrid, en el Centro Laguna. Lo hizo Lourdes Díaz del Río, una persona que trabajaba en este centro en Madrid, y la otra enfermera, pero se han hecho mucho. Y es preguntarle a la gente cuando está en el lecho de muerte, es decir, cuando está con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, cáncer, metástasis, etcétera, ¿de qué te arrepientes más? Entonces, los 2 arrepentimientos mayores son, primero, de haber trabajado demasiado. El 90% de la gente que está en el lecho de muerte y que ha querido responder, porque hay gente que no ha querido responder porque no le parecía interesante o no quería, ¿no?, es haber trabajado demasiado. Y eso entra en lo que decíamos antes, el adicto al trabajo, que vive para trabajar. Y la segunda, en haberle dado demasiada importancia a cosas que realmente no la tenían y le habían hecho mucho sufrir. Yo extraigo de allí, espigo un concepto. Madurez es aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Una cierta justeza de juicio. O sea, relativizar, ¿no? Que igual hay cosas que nos parecen poco importantes. Relativizar. Muchas veces, pues, un padre sufre mucho porque un hijo ha suspendido un examen, un examen de cierta importancia, ¿no? O porque ha habido un desencuentro en la familia, o porque ha habido una discusión sobre un tema, ¿no? Entonces, y hay que pensar, lo más difícil, una de las cosas más difíciles de esta vida, en mi opinión, es la convivencia ordinaria. O sea, la convivencia es el arte de las artes. Y no digamos nada de la convivencia conyugal. O sea, una anécdota: hace poco acabo de sacar este libro nuevo que se llama Comprende tu enfermedad, y he sacado una edición nueva hace un mes de Remedios para el desamor, que es un libro mío antiguo, y le he metido unas 20 y tantas páginas más, ¿no? Y 2 periodistas de Antena 3, chicas jóvenes, me hicieron una entrevista y me preguntó, una de las preguntas fue, con un poco de exigencia, como si yo fuera un autómata de dar respuestas inmediatas, como si apretas un botón. Doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Y dije, bueno, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Primero. Vale. Segundo, 3 consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. Vale. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, lo que he dicho antes, no convertir un problema en un drama. Desdramatizar. Y tercero, ser capaz de perdonar al otro. El perdón es un acto de amor que tiene 2 notas. Una inmediata, te perdono, y una mediata, lucho por olvidar los agravios. Entonces, una cosa muy importante es no sacar la lista de agravios o de reproches del pasado. Me parece precioso, doctor. Me parece muy interesante. Y respecto a este último libro que hablaba de Comprende sus emociones, hay 3 pasos de los que usted habla de gestión emocional que me parecen súper interesantes, por saber si podemos ahondar un poquito más ahí. Primero, reconocer y poner nombre a las emociones. Segundo, entender qué nos quiere decir cada una y traducir esas emociones en acción constructiva. Si podemos mencionaros un poco, y sobre todo, ¿cuáles de estos 3 pasos es el en el que se suele trabar más la gente a la hora de gestionar bien sus propias emociones? Bueno, allí se trata de coger papel y lápiz, dicho metafóricamente, y ver qué es lo que me está pasando. Es decir, estoy triste pues porque me ha salido algo mal profesionalmente, o porque me he tenido un problema con mi mujer o con mi marido o con mis hijos, o un problema en la empresa, en mi trabajo. Entonces, tomar nota, ¿no? Luego, ver qué se puede hacer, es decir, puntos a favor y puntos en contra. Si la reacción mía ha sido adecuada. Piense usted, una persona madura es aquella, entre otras cosas, la madurez es un campo psicológico de amplio espectro, pero la madurez es
siguiendo este curso de ideas, conseguir que haya una buena relación en el binomio estímulo-respuesta. Si yo pierdo las llaves de mi coche y se queda 2 días en el garaje, no puedo hacer de eso un drama. Entonces, es un inconveniente, hay que ir a un cerrajero que vaya y que me abra el coche y el coche ya es eléctrico. Entonces, buena relación estímulo-respuesta. Es decir, y eso significa valoración adecuada de los acontecimientos. Un tema importante. Otro, saber aceptar un fallo que uno ha tenido. O sea, mucha gente dice, ¿cómo a mí me ha pasado esto después de tantos años de experiencia? La fragilidad del ser humano tiene mucho que ver con los estados de ánimo, con los momentos, con las dificultades y cómo gestionamos nuestros pensamientos. Un ejemplo de esto. Un grupo de investigadores americanos han sintetizado en los últimos años, concretamente dos investigadores, Cross y otro que se llama Marcus Reisle, lo que ellos llaman la voz interior negativa, que no llega a ser una voz, es una semivoz, en inglés voz es voice y susurro es whisper. Es un susurro que boicotea nuestra conducta sin que nos demos cuenta y está enmascarado, soterrado y dice, acuérdate de cuando la gente se reía de ti en el colegio, acuérdate de cuando tú metías la pata, acuérdate de aquel fallo que tuviste. Y entonces, lo que dicen estos autores se produce por un exceso de cortisol, le llaman ellos red neuronal por descarga de cortisol, que es la hormona del estrés, que te presenta una parte mala. Una chica va a una fiesta, una chica joven, y de pronto pues está un poco desclasada y empieza a pensar, no soy atractiva, no tengo éxito con los chicos, soy tímida, he cogido unos kilos de más. Y eso entra en su cabeza, esa voz interior que es fundamental que aprendamos a reorganizarla. Mi hija Isabel, la psicóloga, le pregunta muchas veces a los pacientes, ¿cómo te trata a ti tu voz interior? ¿Eres capaz de gobernarla, de controlarla? ¿Me explico? Entonces, tiene mucho que ver esto, ¿no? Esos pensamientos, hay un americano que ha trabajado mucho sobre esto, que tiene un libro que se llama, el autor es Hills, H-I-L-L-S, Chase Hill, que el libro se llama ¿Cómo controlar pensamientos nocivos? ¿Cómo uno es capaz de gobernar lo que está circulando en la cabeza? Que eso parece una tontería, piensa usted lo que decía yo antes. Hay una asignatura en el currículum psicológico que se llama Psicología del Pensamiento, otra Psicología de la Afectividad. O sea, cómo yo gobierno mi mundo emocional. Piensa usted, por ejemplo, en la cantidad de gente que se equivoca en la elección afectiva. Hay 2 americanos que han trabajado sobre este tema. Me voy del asunto porque... No, pero me parece súper interesante, doctor, ese aspecto. 2 americanos que han trabajado sobre este tema, que son Gottman y Silver, que son directores del Instituto del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington. Y entonces dicen que más de la mitad de los americanos se equivocan en la elección afectiva, que es la elección de las elecciones, porque no es el piso que te compras, que ya es un tema importante, o el coche que te compras, ¿no? Sino a quién eliges para compartir la vida. Entonces dice que mucha gente se equivoca. Entre otras cosas, el primer elemento de equivocación, dicen ellos, es porque idealizas a la otra persona. Es decir, pones más cosas positivas de las que realmente tiene. Esto le llamaba Stendhal, un personaje del romanticismo francés, le llamaba cristalización, que es como, con la anécdota que cuenta él, o la explicación de este concepto es, si vas a las minas de Salzburgo, lo que dice Stendhal, y arrojas una ramita en las cercanías de la mina y vuelves a los pocos días, en la estructura de la rama se han cavado unos cristales, que significa la tendencia a poner más cosas positivas en el otro de las que realmente tiene. Incluso las negativas las conviertes en positivas. Y entonces, aprender a ver a la otra persona desde el patio de butacas, es decir, con una cierta frialdad o una cierta intelectualidad, ¿no? Porque piense usted, estamos hablando de la elección afectiva, con quién compartes la vida. Yo suelo decir, nota a pie de página, suelo decir, la belleza de una mujer ha perdido a muchos hombres. A la hora de elegir una buena pareja, doctor, afectiva, ¿cuáles cree usted que son algunas claves muy importantes a tener en cuenta? Aparte de no idealizar a la otra persona, que me parece súper importante. Bueno, yo diría, primero, el hombre, en el mundo occidental, el hombre se enamora por la vista. O sea, piensa, estamos en la cultura del cuerpo, una mujer atractiva. Todo el cuerpo depende de la cara y toda la cara depende de los ojos. Y uno se enamora de los ojos, de la estructura de la cara, o sea, lo que es la belleza del cuerpo en su totalidad, ¿no? Pero después de la atracción física y la atracción psicológica, la siguiente pieza es fundamental, que es
la admiración. O sea, es más, la admiración con el paso del tiempo va por delante de la atracción física. Luego está que esa persona me ayuda a crecer como ser humano. Que esa persona serían las manifestaciones de que una elección es sana. La otra persona saca lo mejor de mí, me ayuda a cerrar las heridas, me siento comprendido, hay diálogo, hay comunicación, hay cercanía. Es una secuencia fenomenológica. Y enamorarse es decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Enamorarse es decirle a alguien, mi proyecto de vida no tiene sentido sin que tú estés dentro de él. Te necesito. Enamorarse es decir, necesitar a alguien, ¿no? Entonces, y esto es importante, y es de ahí viene el lenguaje del compromiso. Piensa usted hoy, yo he hablado con mi hija Marian en los últimos tiempos de un concepto que es el síndrome de Simón. No sé si usted ha oído hablar del síndrome de Simón. No lo he oído. El síndrome de Simón, acabo de sacar un artículo sobre ese tema hace un mes en una tercera de ABC de Madrid. El síndrome de Simón son las siglas de, se da solo en el hombre, de 30 y algo de años en adelante, y es S soltero, I inmaduro en lo afectivo, puede ser ingeniero, arquitecto, periodista, M materialista, O obsesionado con el trabajo, y N narcisista. Y debajo, pánico al compromiso. Es un chico joven de 30 y tantos años que lo único que quiere es no comprometerse con una mujer. Y entonces, esto es un hecho que está dando en la actualidad. Nosotros hablamos en el lenguaje coloquial. Hemos visto esta semana muchos Simones, ¿no? Que es un chico joven, soltero, que huye del compromiso. Esto los americanos le llaman Panic Commitment Syndrome, pánico al compromiso, ¿no? Y esto provoca un hecho que es nuevo en la sociedad occidental, que es la cantidad de mujeres jóvenes de 30 y algo de años solteras que no encuentran un hombre. Qué fuerte. ¿Y cómo puede salir? ¿Cómo se puede salir de esa situación? Bueno, ¿Cuál es el proceso de trabajo? El primer tema es como todo. ¿Cómo puede salir una persona que tiene reacciones de ira? Pues la mejor manera de que salga de ahí es primero que alguien le explique fortiter in re suaviter in modo, decían los latinos, con claridad pero con delicadeza, que tiene esas reacciones de descontrol. Pues la mejor manera es explicarle a un Simón lo que tiene. Tú eres una persona que tienes pánico, tienes miedo a comprometerse, a perder la libertad. Miren usted, lo resumiría de la siguiente manera. Esta frase me gustaría que la clavaran en su mente los que nos están escuchando. Solo quien es libre es capaz de comprometerse. Precioso. Y a la hora de las emociones también que hablábamos antes, doctor, que me ha quedado ahí la pregunta, ¿cómo hacemos para impulsar las emociones positivas en un día a día? ¿Cuáles son algunas claves que usted considera importantes? Bueno, es una educación de la mirada, aprender a ver siempre lo bueno que hay y lo bueno que tenemos. Sería, por ejemplo, anécdota de hace poco que me pasó a mí. Salgo viernes por la tarde de aquí, del Distrito Rojas de Tapré, cruzo la calle Serrano y me encuentro a las 6:30, 7 de la tarde, una chica que ayuda a un ciego a cruzar la calle. El ciego, un hombre de 60 y tantos años largos, iba con un bastón y cuando cruza la acera, la chica le dio el brazo, yo iba al lado y me dice la chica, me mira a mí, la chica no me conocía de nada, pero un comentario, y me dice, si este hombre viera, sería feliz. Yo saco mi agenda y apunto, digo, pero qué frase, porque yo veo perfectamente y no soy feliz porque veo. Es decir, aprender a valorar las cosas buenas que tienes en ti. Y con mucha frecuencia echamos en falta más lo que no tenemos que aquello que tenemos. Por lo tanto, esa sería la primera cosa. Segundo, o sea, agradecer, ¿no? Sería el primer punto. Reconocer las cosas buenas que tenemos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿no? Luego, tener siempre una visión positiva. O sea, educar a la gente para ver más lo bueno que lo malo. Piensa usted, por ejemplo, en el mundo actual, los periodistas, no lo de España, sino en cualquier país del mundo occidental, es terrible. Por ejemplo, yo leo 2 periódicos de papel mientras desayuno. Las 20 y tantas primeras páginas, todas son noticias malas. De esto, de aquello, de aquí, de allá, de la otra punta del mundo, la bomba, la guerra. ¿No? Bueno, entonces sería esto. Aprender a ver siempre la parte del segmento positivo. Le voy a contar un ejemplo de andar por casa. Yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a un campo multiusos que hay en Mirasierra. Estamos haciendo deporte, yo juego al pádel y de pronto me llaman, saben que soy médico, que un chico que está en una pista, en un campo de balonmano, que está jugando
a fútbol en campo de balonmano, ha tenido un accidente. Entonces me acerco al campo, está al lado, y me encuentro un chico de unos 10-12 años que está apoyado en el palo de la portería y con el brazo derecho recogido hacia el tórax. Entonces le dice a alguien, este es médico. Entonces a mí no le dije que era psiquiatra, porque mira, psiquiatra no necesitaría. Le dice otro, este es médico. Entonces me acerco al brazo, se lo toco y le digo, ¿te has partido el brazo? Y me dice, estuve muy contento porque ha sido la mejor parada de mi vida. Es decir, le dije, oye, tú llegarás lejos. Le dije al chaval, digo, solo lo que me ha dicho llegarás lejos. Yo soy portero de balonmano. Va a estar con 2 meses con el brazo en cabestillo, pero qué pasada, qué visión de este chico, ¿no? Entonces, y esto es fundamental en la vida, ¿no? Tener, lo he dicho antes, los crecimientos vienen de situaciones difíciles en donde uno pues, ha sido derrotado, ha habido un fallo, ha habido algo que no ha gestionado uno de forma adecuada. Y esa es la vida. O sea, lo diría de otra manera. La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Ortega y Gasset, el padre del presidente español del siglo XX, decía una cosa, la experiencia de la vida. Y la vida es un saber acumulado que está dentro de nosotros. Confieso, decía Neruda en un libro suyo, confieso que he vivido. Es decir, y la experiencia de la vida te hace aprender a llevar las dificultades y los cambios anímicos de una forma distinta, ¿no? Me encanta. La anécdota de este chico jugando al balonmano me hace mucha gracia porque yo he sido portero, pero vamos, no sé si diría eso en esa situación. Bueno, hay que pensar que una persona que juega en un campo de fútbol con césped, no hay problema. Puede haberlo, pero no. Pero claro, en un campo de cemento, pues una caída de esas... Puede pasar de todo. Puede pasar de todo, ¿no? Pero quiero decir con esto que tengamos siempre esta visión, ¿no? De captar, lo diría de una manera metafórica, yo he visto crecer flores en un estercolero. Me encanta, doctor. Y respecto a ¿cuándo saber que tenemos que parar y reconectar? ¿Hay algunos indicios, algunos síntomas que sean propios de, oye, igual toca parar? ¿Y cómo hacemos para reconectar correctamente? Porque decía antes, doctor, que las pantallas y tal a veces no es la mejor forma realmente de recoger energías. Entonces... Bueno, hace unos días vi ahí un señor de fuera de Madrid que se dedica a temas inmobiliarios, ¿no? Y me contaba, cuando vienes por primera vez al médico, nosotros preguntamos 3 cosas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y qué lo atribuye? ¿Qué te pasa? Pues tengo mucha ansiedad, tengo mucho estrés. ¿Por qué? Pues porque yo llevo muchas obras a la vez, tengo 6 o 7 tal, y no doy abasto, no llego, y entonces pues me paso el día hablando por teléfono con un proveedor, que tengo que pagar, con el otro tengo 2 móviles, estoy con mucha ansiedad, no sé si voy a tener capacidad resolutiva en lo económico de inmediato para pagar esta obra de la otra. Te me va contando y le digo, no, la mejor manera de reducir el estrés es una ley que está en la psicología actual, pero que no es fácil de hacer, que es aprender a decir que no. O dicho de otra manera más técnica, la felicidad profesional consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. ¿Vale? Y entonces, esa es la primera tema. Es decir, no meterse uno en más cosas para tener un coche más grande, en vez de tener una casa de 300 metros, de 400, en vez de acumular. Si al final lo importante es saber gestionar también la economía, ¿no? La economía es otro arte, ¿no? Es decir, mucha gente que vive bien y modestamente tiene un grado de felicidad muy grande, ¿no? Entonces, y ahí entra como uno se conforma sin caer en el adoctrinamiento, en el abandono, saber gestionar eso, que es un arte que parece una cosa pequeña, pero no lo es, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo diría así, la felicidad consiste, entre otras cosas, en no pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Espectacular, doctor. Y antes hablaba del amor, el trabajo, la cultura y la amistad. ¿Cómo podemos desarrollar más amor o mejores amistades? Bueno, la amistad es uno de los platos fuertes de la vida, y entonces la amistad, así como los hermanos vienen impuestos por la genética, la amistad es lo que tú seleccionas. Uno se retrata en las amistades que elige, ¿no? ¿En qué sentido? Pues la amistad significa donación, confidencia y apoyo, ¿no? Entonces, claro, la amistad se podría representar como una pirámide en donde la mayoría de las amistades se quedan en la banda media, alta o baja de la pirámide, ¿no? Pocas amistades son íntimas, y en la amistad lo que es importante es que haya una comunicación en la que yo dejo que el otro entre en mi vida y conozca mis
defectos y mis cosas positivas, ¿no? Entonces la amistad es clave. Insisto, la amistad es importantísima. Nota a pie de página. Las amistades se hacen de confidencias y se deshacen con indiscreciones. Y otra nota, luchar por no hablar nunca mal de nadie. Es decir, en la gente con poca cultura se dedica a hablar de la vida ajena. Este ha hecho, hizo, vino, le pasó. La gente que tiene un cierto nivel cultural habla de hechos, de fenómenos, de circunstancias, arte, literatura, historia, temas políticos, ¿no? Pero no en la vida ajena, ¿no? Muchas veces piensa usted, por ejemplo, la revista del Corazón. Me decía un periodista de la revista del Corazón, español, de cuyo nombre no quiero acordarme. Doctor, me interesa mucho la vida de los famosos siempre que esté rota. Yo quiero contar la vida de los famosos saltando por los aires. ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque yo fomento un fondo morboso en la gente. Y yo le dije, qué pena, qué pena. Ostras, y para desarrollar esa mejor amistad, doctor, ¿hay algo que tengamos que buscar para determinar, pues, quiénes son las personas adecuadas o cómo podemos desarrollar mejores amistades? Bueno, o sea, usted piense, por ejemplo, yo que soy médico psiquiatra, pues me gusta mucho gente que tenga curiosidad, por ejemplo, por la historia, por el arte. Yo tengo mucha afición por la pintura de vanguardia, la pintura moderna. Piensa usted, el lenguaje de la pintura moderna es un lenguaje que arranca de la pintura rusa del siglo XIX. El Vasily Kandinsky fue el primer pintor de vanguardia. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Y cuando él pintaba, la gente decía que estaba loco, porque no entendía a nadie. Piensa usted, hoy un Picasso, un Dalí, Miró, Tapies puede valer más que un Goya o que un Velázquez, ¿no? Y la pintura de vanguardia es un lenguaje interior, que significa, antes, en la pintura clásica, piensa usted el retrato que en el siglo XV, o una naturaleza muerta, o un paisaje, es importante, pero a partir de Freud, la pintura de vanguardia explora la intimidad. Y entonces se explora los estados subconscientes. Por ejemplo, este cuadro que ve usted ahí es un cuadro abstracto. ¿Y el abstracto qué significa? Es un lenguaje que es interpretado de forma subjetiva por el que lo contempla. Y uno puede pensar, piensa usted, por ejemplo, la gente que no entiende de pintura moderna, cuando ve un cuadro, por ejemplo, de Miró, dice, eso también lo pinta mi nieto. Claro, es que es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje clásico, ¿no? Claro. Entonces, yo valoro mucho a un amigo pues, que le gusta la pintura, que le gusta la música clásica, que le gusta la literatura. Entonces, se produce una cercanía, ¿no? Insisto, en las personas que tienen poca curiosidad cultural, pues las amistades se empobrecen. Entonces, se centran un poco en la vida de mi hijo, de mi mujer, de mi marido, y tienen poca altura de mira, ¿no? La altura de mira te lleva a pensar, pues qué maravilla que uno puede decir, pues, no sé, yo me gusta mucho, por ejemplo, la poesía española de la generación del 27, ¿no? Se considera que la generación del 27, hacemos una nota a pie de página, es el segundo siglo de oro español, que tiene dos padres, que son Góngora, que es el barroco, y Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel en el año 56. Entonces yo cuando cojo a García Lorca, el romancero gitano, o cuando cojo a Miguel Hernández, los dos grandes poetas españoles que murieron trágicamente, o a Antonio Machado, que es de la generación del 98, o a Manuel Machado, o a Rafael Alberti. Rafael Alberti es un genio, tiene unos sonetos increíbles. Entonces saboreo eso, ¿no? Me acuerdo ahora que se ha producido la polémica de García Lorca con la muerte de Sánchez Mejía. Sánchez Mejía fue un torero muy importante y él tiene un soneto, un verso que termina haciendo un elogio de este torero que dice, no sé, viene ahora a mi cabeza, no sé por qué, arte de magia: tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Es decir, bueno, y yo claro, saboreo eso. Entonces mis amigos pues tienen curiosidad por la pintura, por la literatura, por el arte, por la música clásica, ¿no? Bueno, y luego en la amistad hay la cercanía de ayudarle al otro y el otro te ayuda a ti en momentos en los que todos los pasamos, piense. Es muy raro que una persona no tenga en su vida traumas, impactos, porque la vida es así, la vida tiene una parte dolorosa, ¿no? Eso lo decía Julián María, ¿no? El hijo putativo de Ortega. La vida tiene un fondo dramático por la muerte. Y la muerte, decía Heidegger, sein zum Tode, el hombre es un ser para la muerte. Es más,
Yo diría, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Me encanta, doctor. Nos hemos ido del... No, pero me encanta y realmente me parece súper interesante de todos los temas que está hablando. Y quería también, por cerrar ya el podcast, hablar sobre su participación en el Clinic Summit de 2026, en el cual va a hablar sobre 7 consejos para ser feliz como empresario o en la vida en general. Cuando habla de estos conceptos sobre felicidad, ¿cuáles son los que más suelen impactar a los asistentes o a las personas? Son muchos porque o sea, decir 7 consejos tiene el interés de que uno va explorando a ver cómo voy de este, cómo voy del otro, ¿no? Uno de los consejos que yo suelo decir de la felicidad es una persona es feliz cuando ha cerrado las heridas del pasado. Sería, por ejemplo, una persona que no se ha reconciliado con el pasado, impactos negativos, traumas, vivencias dolorosas, esa persona no está bien psicológicamente, ¿no? Y luego, por otra parte, yo voy a hacer el día de mi exposición una introducción. El concepto de la felicidad tiene un largo etcétera. Le voy a contar solamente de los primeros siglos antes del cristianismo. Una de las primeras personas que habló de la felicidad fue Pitágoras. Pitágoras, siglo IV antes de Cristo, el teorema de Pitágoras, dice que la felicidad consiste en armonía. En el siglo III antes de Cristo tenemos 3 personajes interesantísimos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, que no escribió nada. Sócrates fue ágrafo, él hacía filosofía en el jardín de su casa, era peripatético. Dice que la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. En Platón dice que la felicidad consiste en el amor, en el banquete, que es el libro más importante suyo, que es una ceremonia de elogio que se hace a un médico de su tiempo, Alcibíades. Dice Platón, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Y dice que la felicidad consiste en amor. Y Aristóteles dice en la República que la felicidad consiste en el bien. Y da una definición del bien que luego la toman los escolásticos en el siglo X. Del bien lo siguiente: el bien es lo que todos apetece, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. En el siglo III, antes de Cristo también, Epicuro, que es un personaje muy interesante, dice en sus meditaciones: la felicidad consiste en el placer. Y Séneca, que es el siglo I después de Cristo, Séneca conocía a San Pablo. Séneca tiene un libro que se llama Sobre la felicidad, que fue traducido del latín por Juan Marías al español. Dice que la felicidad consiste en el placer, que consiste en la virtud. Y da una definición de la virtud que me parece interesante. Dice: virtud es el hábito de obrar bien. O sea, piense usted, la fenomenología, la diversidad, ¿no? Hoy, para muchos, por desgracia, la felicidad consiste solo en bienestar, nivel de vida, economía, dinero, y eso se queda corto porque se materializa demasiado la felicidad. ¿Me explico? Tanto tienes, tanto vale. Yo conozco, lo he dicho antes, mucha gente que no tiene mucho en lo material y que tiene un gradiente de felicidad muy alto. Y conozco gente que lo tiene todo y le sobra y que siempre está insatisfecha. Espectacular, doctor. Pues si quiere, para finalizar, dar algún mensaje a esos propietarios de empresas o propietarios de clínicas que tienen esas dificultades del día a día, ¿cómo pueden abordar ese día a día? La cámara es suya y ya con Bueno, yo creo que como todos los que dirigimos un equipo médico, pues tenemos, como es lógico, como un equipo profesional en otra materia que no sea la medicina, pues siempre hay dificultades, problemas. Una parte, saber gestionar bien las distintas opciones de la gente que trabaja con nosotros. Ser comprensivos, comprender es aliviar, ponerse en la piel del otro, ser empático. La empatía hoy se ha puesto de moda, es también un proceso de cercanía psicológica con el otro, ¿no? Y luego lo he dicho antes, tener una visión larga, de una amplitud de miras para hacer bien las cosas. Y luego, por otra parte, nosotros, en este caso los psiquiatras, los psicólogos, en nuestro equipo hay las 2 modalidades, psiquiatras y psicólogos. Diferencia entre los dos es que el psiquiatra es médico y utiliza fármacos y el psicólogo no. Entonces, saber ponernos muy cerca de nuestros pacientes. Hay que pensar lo que comentaba yo antes de la sugestión. O sea, un médico puede sugestionar al paciente positivo dándole argumentos mentales y que entran dentro de su cabeza. Por lo tanto, saber siempre tener una visión larga de la jugada para gestionar bien nuestros proyectos clínicos en los que nos escuchan. Nada más que eso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tendréis toda la información del doctor y sus redes en la descripción del vídeo y gracias por ver el vídeo hasta el final.